¿Qué tal, chicos? Bueno, tengo que confesar que tengo un hype por el Super Mario 3D World. Estoy hipeado. ¿Hipeado? Es que no quepo en mí. Es que no me apetece saber cuáles son los lanzamientos de este mes de febrero. Necesito una solución, por favor. Supongo que vosotros... sí. Bueno, pues tengo la solución. Quédate en este vídeo y así podrás verlo. Vamos a empezar hablando de la saga Nioh que llega a PlayStation 5, pero para ello y como siempre me va a ayudar Alex. Bienvenido, ¿qué tal? Hola Xavi, hola gente, y vamos a empezar contando el truco de este vídeo. Si tú quieres conocer ya y de un vistazo los mejores lanzamientos de febrero, tan solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y ver el listado completo, así de fácil. Y si te ha gustado este truco, déjanos tu like. Y empezamos hablando de Nioh, porque su segunda parte, la edición completa con todos los DLC, llega tanto a PlayStation 4 como un relanzamiento como a PC por primera vez. Y por otro lado, tenemos que llega a PS5 Nioh Collection, con ambos juegos remasterizados a 4K, 120 FPS, posibilidad de transferir el progreso desde PS4 y por supuesto todos los DLC incluidos. La pregunta del millón, ¿podrás actualizar a las versiones de PS5 si ya los tienes en PS4? Bueno, pues la mala noticia es que Nioh 1 no tendrá actualización desde Play 4, pero la buena es que Nioh 2 sí. Eso sí, hay un matiz, solo vas a poder actualizar el juego base y los contenidos de pago que ya tengas adquiridos. Una vez actualices, si te faltaba algún contenido descargable, no lo podrás comprar una vez actualizado a PS5. Tenlo muy claro y ya sabéis que es una gran alternativa a los Dark Souls, pero con temática japonesa, aunque en mi opinión mejor el primero que el segundo. Bueno, Alex, y continuamos con Destruction All Stars, que iba a ser uno de los juegos de lanzamiento de la nueva generación de Sony, no sé si lo recuerdas, pero después la compañía se echó atrás y ahora es el próximo juego exclusivo de PlayStation 5 y sale este mes. Es más, se va directamente al servicio PlayStation Plus, eso, una auténtica locura. Para que os hagáis una idea, recuerda en cierto modo a Destruction Derby, ese mítico juego de coches de la primera consola de la compañía, pero no es idéntico, evidentemente. Se trata de una competición para demostrar quién tiene el buga más poderosa, y lo más curioso de todo es que en esta alocada competición los pilotos pueden salir de sus vehículos para hacerse con uno nuevo. He buscado en Google, Xavi, cómo se pronuncia esta saga para no volver a equivocarme nunca más. Y aunque suene muy castellano, se dice is. Sí, tal como se escribe. Es una... Bueno, a lo mejor me he equivocado, pero yo he leído que se dice is, solo que manteniendo la i un poquito más. Bueno, es una de las series JRPG más longevas y la novena entrega llamada Monstrum Nox llega a Occidente. Y es que parece que esta saga por fin empieza a tener cierto éxito fuera de Japón y eso se nota. Aunque no lo vamos a notar tanto en los textos del juego, ya que solo se quedan en inglés y en francés. Bueno, en esta entrega el protagonista es transformado en un monstrum, lo que le confiere habilidades únicas y también podremos manejar a otros personajes como él. Llega como exclusiva temporal de PlayStation 4, pero Switch y PC también lo recibirán más adelante a mitad de año. Y continuamos con Little Nightmares 2, uno de los juegos más deseados de este 2021, que mezcla aventuras, plataformas y rompecabezas con una ambientación terrorífica. Había oído hablar de este juego, si os digo la verdad, de que estaba muy bien, y antes de ponerme con la segunda entrega voy a pasarme el primero, que dicen que es muy corto, unas 2 horas de duración. Bueno, creo que se alarga un poquito con los DLC, incluso hace poquito lo pude conseguir con el servicio Gold de Xbox. En esta segunda entrega nos paseamos, por ejemplo, por un hospital de los horrores y por un colegio donde no somos bienvenidos. Por cierto, esta entrega, esta segunda parte, la secuela, sale a la venta con
una edición coleccionista muy chula. Y bueno, llega el refrito del mes de Nintendo Switch, pero tengo un hype por las nubes que no os podéis ni imaginar. Se trata de Super Mario 3D World and Bowser Fury. Ya lo jugué en Wii U, pero tengo muchísimas ganas de volver al reino champiñón, sobre todo de la mano de Mario y con este juego. En esta ocasión Nintendo parece que lo haya hecho medianamente bien, porque la historia principal incluye modo multijugador en línea. Es un juego con el que en cooperativo te lo pasas de fábula, pero supongo evidentemente que se hincha de voz integrado y con un sistema un poco engorroso para jugar con los amigos, y tendremos que emplear cualquier parafernalia para comunicarnos. Además, la historia se expande con Bowser Fury, que parece que sea de mundo abierto por lo que hemos visto en este tráiler, y además también podéis ver otras novedades en este vídeo que estáis viendo ahora mismo. Uno de los minijuegos que después se convirtió en un juego propio protagonizado por el Capitán Toad también tendrá multijugador. Sin duda es uno de los juegos más esperados tras el éxito de la primera parte, y es que ante todo Persona 5 Strikers es una secuela de Persona 5 y continúa la historia de los ladrones fantasma incorporando algunos nuevos personajes. Lo hace coqueteando con el género Musou, y de ahí que Omega Force esté también en el desarrollo, pero ojo, porque conserva tantos elementos del original que más que estar jugando un Persona 5 Warriors, Atlus quiere que sintamos jugar realmente la secuela de Persona 5, adoptando más el género del Action RPG, pero todo eso habrá que juzgarlo una vez lo podamos probar. Eso sí, todos tranquilos porque llega con textos en castellano. Venimos de un 2020 donde Hades se ha coronado no solo como uno de los mejores indies, sino como el mejor roguelike. Y este febrero pues ya viene pisando fuerte Curse of the Dead Gods, que quiere intentar quitarle el trono. De hecho, con ingredientes muy parecidos, como son el hack and slash y los toques RPG. Además, se ha ganado fama de exigente, de que se sufre mucho con este juego, y es que ya lo ha probado mucha gente, lleva casi un año en Early Access, donde las impresiones han sido buenísimas. Y atención, porque este juego puede romperlo y mucho. Otro de los juegos, ¿sabes?, que tengo un hype, que me provoca un hype por las nubes, es el Ghosts and Goblins Resurrection. Es otro clásico que regresa ahora a Nintendo Switch. Se trata de un reboot de uno de los clásicos más aclamados de los salones recreativos. Es más, juego de vez en cuando en mi máquina recreativa y es una auténtica locura. Para quien ande un poco perdido, es un juego de acción y plataformas en 2D con un alto nivel de dificultad. Bueno, alto nivel es como el Dark Souls de la época, Lo último que sabemos es que el protagonista, Sir Arthur, contará con nuevas armas como bolas de fuego o rayos, y que nos podremos pasar el juego en 4 niveles de dificultad, incluyendo uno con vidas infinitas, que tal vez para la primera vez que te enfrentes al juego te vaya muy bien. Espero, por cierto, que no te quedes en calzoncillos, y os lo digo de forma literal, al jugarlo, claro. Bravely Default aterriza Nintendo Switch con su tercera entrega y nadie entiende que entonces lleve un 2 en el título, pero es que el segundo juego se llamó Second. Bueno, tampoco podemos esperar mucho de Square Enix con este tema, que ya nos trae de cabeza con los nombres de los juegos de Kingdom Hearts. Bueno, al grano, mientras que Second era una secuela directa, esto es una nueva historia, con nuevos personajes, unos gráficos evolucionados, con quizá mayor parecido al Octopath Traveler, pero ante todo un JRPG por turnos con sabor clásico, con su peculiar sistema de poder guardar y gastar turnos como queramos, su sistema de trabajos y con la vuelta del grupo musical Revo desde la primera entrega, que asegura una gran calidad musical al título. Y si atendemos a la demo, parece que la dificultad ha ascendido bastante y que será un juego exigente. Y me gustaría comentar, Alex, que Capcom lanzará Capcom Arcade Stadium para Nintendo Switch, que se trata de un recopilatorio de 32 juegos clásicos de esta compañía, entre los que se incluye el primer Ghosts and Goblins. Más que un lanzamiento, es un hub de descarga gratuita donde poder comprar de forma individual 3 packs de juegos de entre 1984 y 2001, entre los que están el Ghouls and Ghosts, el Bionic Commando y varios Super Street Fighter 2 o Final Fight. La verdad es que es una auténtica gozada.
Bueno chicos, estos son los juegos más importantes que hemos seleccionado de este mes de febrero, pero hay más y Alex nos va a contar cuáles son los juegos que tampoco tenemos que perderlos de vista. Y comenzamos por Control, el juego de Remedy, que en su edición Ultimate con todos los DLC llega ahora adaptado a la nueva generación de consolas. Lo podrás actualizar gratuitamente desde Xbox One y PlayStation 4, pero solo la correspondiente edición Ultimate. La versión normal no se podrá actualizar. Cultist Simulator da el salto a Switch en una edición con todo su contenido. Se trata de un simulador de sectas que se juega como un juego de cartas narrativo con toques roguelike, toma de decisiones e inspirado en los mitos de Lovecraft. Haven completa su lanzamiento saliendo en Nintendo Switch y PlayStation 4. Esta peculiar aventura espacial de una pareja de enamorados ya la analizó nuestro compañero Spy y os la recomendamos. El anime de Re:Zero está pegando fuerte en Occidente y eso lo demuestra este juego, el primero de esta saga que nosotros podemos jugar de forma oficial. The Prophecy of the Throne tiene mucho de visual novel y horas de diálogos, aunque también se define como una aventura de componente táctico según la desarrolladora. Así que en este caso os vamos a recomendar ver un buen gameplay antes de comprar este título. Y llega Fallen Legion Revenants, la secuela de los dos primeros juegos, un RPG famoso por inspirar sus combates en los de Valkyrie Profile, y vuelve con una estética muy similar a los Castlevania que hubo en portátiles de Nintendo. De hecho, ha sido verlo y decir, Soma Cruz, ¿eres tú? Y todos los fans que echan de menos Crazy Taxi, como sé que es Xavi, están de enhorabuena porque llega Taxi Chaos, un juego que recoge su mismo espíritu arcade y alocado, y encima Sega se ha ofrecido a publicar el juego en territorio asiático, por lo que prácticamente estamos ante su sucesor espiritual de esta joyita de Dreamcast. Por último, Hellpoint llega a Nintendo Switch tras su paso por otras plataformas. Es un Souls-like con temática espacial y de fantasía, pero cuidado, porque su estreno estuvo plagado de bugs y no sabemos en qué condiciones llegará la versión para Nintendo Switch. Enseguida voy a preguntar a Alex por su juego más esperado del mes, pero antes, si tú no quieres perderte los lanzamientos de marzo, ¿qué tienes que hacer? Muy fácil, suscribirte al canal y darle a la campanilla para no perderte el próximo vídeo. Ahora sí, Alex, ¿cuál es tu juego más esperado del mes? Pues mira, muy fácil, Persona 5 Strikers. Creo que ningún fan del primer juego debería perderse este juego, independientemente del género, porque creo que es puramente la secuela con todo el espíritu de Persona 5. Bueno, yo tengo varios, quiero jugar a Little Nightmares 2, pero primero me quiero pasar el primero, que como es cortito me lo pasaré en una mañana. Super Mario 3D World and Bowser's Fury, evidentemente es el juego del mes para mí. Y Ghost and Goblins Resurrection. Te podría decir muchos más, como el Taxi Chaos o el Chaos, o bueno, en fin, hay muchos. Pero si me tengo que quedar con uno, es con la nueva aventura de Mario 3D World. ¿Qué fanboy eres? No, yo de fanboy nada. Bueno, chicos, también queremos saber los vuestros, así que dejarnos un comentario con el juego más esperado y claro, darle un buen like si te ha gustado el vídeo. Adiós. Hasta luego.